aunque hay 17 participantes, pero bueno, empezamos ya. El tema que toca el día de hoy sobre trastornos vasculares, amputaciones, niveles de amputación y algunos avances que hay en la especialidad. Para definir qué es una amputación como definición es la separación total de un segmento del miembro del resto del cuerpo. Cuando se realiza a través de la articulación se denomina desarticulación. Ahí la imagen ven, ¿no? Una pierna con una amputación por debajo de la rodilla. Esas son amputaciones verdaderas, ¿no? Cuando nosotros amputamos sacando todo el segmento del hueso, o sea, a nivel de la articulación, se llama desarticulación. Bueno, dentro de las etiologías de las amputaciones, pues tenemos las traumáticas y las no traumáticas. Dentro de las traumáticas tenemos los accidentes de tránsito, quemaduras, en épocas de cuando hay conflictos bélicos por los explosivos, pues hay bastantes personas que quedan con algún tipo de amputación, ya sea en brazos o en piernas, ¿no? Y dentro de las amputaciones no traumáticas, a la cabeza pues tenemos las alteraciones vasculares, que puede ser en pacientes diabéticos o en pacientes con enfermedad vascular periférica, pero que no tienen origen en el paciente, que no sea paciente diabético en estos casos, que es generalmente la mayor cantidad de pacientes por los cuales se amputan dentro de las causas no traumáticas, ¿no? Después tenemos las causas infecciosas, las osteomielitis crónicas, las gangrenas gaseosas, de origen neoplásico, que es muy frecuente hacer amputaciones por tumoraciones óseas que en algunos casos terminan por desarticulación a nivel de cadera, cuando son tumoraciones a nivel de tibia, de fémur o de pie, ¿no? O cuando son tumoraciones que son a nivel de antebrazo o de húmero, se termina por hacer desarticulaciones a nivel de hombro. Y las congénitas, pues, es cuando hay algún tipo de dedo accesorio o hay miembros que no son funcionales y se les amputa para ponerle una prótesis. En niños, la mayor cantidad de amputaciones que se hace son de origen congénito, ¿no? El 60%, ahí se dan cuenta, miren, un niño que se le ha hecho una amputación distal por alguna deformidad severa a nivel de pie. O hay niños también que ya nacen con ausencia de alguna parte del miembro o algún rezago o un pedículo de miembro, ¿no? Dentro de las adquiridas, que es el 40%, ya tenemos las causas, los traumatismos, las neoplasias y las infecciones también. Cuando nosotros hablamos de cirugía en amputación de niños, en relación a los adultos, hay que tener en cuenta tres cosas, ¿no? El crecimiento, ustedes saben que en el niño tenemos un hueso con fisis, con cartílago de crecimiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de la amputación, si es que vamos a hacer una transósea, de no dañar el cartílago de crecimiento, porque si tú lo dañas, ese miembro va a crecer o se va a detener el crecimiento, o si hacen una mala cirugía y lesionan la fisis, puede ir alguna deformidad, ya sea en varo o en valgo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno amputa a niños. Esa es la característica, ¿no? En niños que hay que tener en cuenta: el crecimiento, el sobrecrecimiento del muñón y la cicatrización. Hay que tener en cuenta que en niños lo primero que nosotros tenemos que evitar es que haya alguna alteración en el crecimiento de ese miembro. Entonces la cirugía tiene que estar dirigida a conservar la longitud del miembro, preservar las placas de crecimiento y en la medida posible realizar una amputación, una desarticulación transósea, ¿no? En vez de una amputación a nivel de alguna articulación. Entonces, hay que preservar la articulación de la rodilla siempre que sea posible, porque no es igual usar una prótesis con una rodilla que lo tienes en tu cuerpo
a retirarlo y hacerlo por encima de la rodilla, ¿no? Es totalmente distinta porque tendrías tu articulación conservada. En adultos, a la cabeza, pues tenemos que la enfermedad vascular periférica es la mayor causa de amputaciones, ¿no? Sobre todo en adultos mayores, que se da por dos motivos, ya sea de tipo por diabetes mellitus o por insuficiencia vascular periférica que no tiene origen por ser diabético, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces pacientes diabéticos tienden a hacer alteraciones en la cicatrización por alteraciones vasculares periféricas. Dentro de los factores asociados en diabéticos, asociados relacionados a la amputación, si ustedes se dan cuenta, miren la relación que hay entre los que se amputan entre hombres y mujeres en diabetes mellitus tipo 2, ¿no? La relación es altísima, ¿no? Entre hombre y mujer, más o menos 9-1. Otro factor de riesgo es la edad, ¿no? Que ya les hablaba la vez pasada, mayores de 60 años. Aquellos pacientes, pues, que hacen un mal control de su diabetes, ¿no? No toman su medicación, no hacen sus controles periódicos con el endocrinólogo. Entonces, esa persistencia de glucosas altas hace que produzca lesiones a nivel de las paredes de las arterias y terminan haciendo una insuficiencia vascular que a la larga van a terminar amputándose, ¿no? Otra de las causas de amputaciones, por ejemplo, si en adultos la principal causa de amputación son las insuficiencias vasculares periféricas de la cabeza a la diabetes, en la gente joven la primera causa de amputación son las lesiones traumáticas o sus secuelas, ¿no? Ahí miren en esa imagen, ven una imagen con una fractura expuesta, que será pues ese Gustilo 3C, ¿no? Miren el gran compromiso de partes blandas, que probablemente una lesión vascular y con gran deterioro con lesiones severas de las partes blandas de la pierna que terminan amputándose, ¿no? Generalmente estas amputaciones son porque hay ausencia del aporte sanguíneo al resto de la pierna y a veces que son irreparables, ¿no? Por el severo compromiso que tienen. Igual acá, ¿no? Es más frecuente en varones y dentro de las amputaciones que se hacen más frecuentes son a nivel de miembros inferiores, ¿no? Otra de las causas tenemos las infecciones, dependiendo, ¿no? El germen que ataque. Hay gérmenes muy destructivos, sobre todo los anaerobios, que a veces ingresan por infecciones agudas y terminan el paciente por amputarse porque no responden a ningún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hay esas gangrenas gaseosas que a veces son fulminantes y que si tú no ingresas rápidamente a hacer la limpieza o a amputar el miembro del paciente, vas a comprometer la vida del paciente, que generalmente cuando hay infecciones en estos casos a veces amputas y no cierras el muñón, ¿no? Tienes que dejar un muñón abierto para estar haciéndolo curaciones diarias y visualizar la viabilidad de ese muñón, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay veces en que hay infecciones crónicas, como la osteomielitis crónica, en la cual pues también son refractarios a todo tipo de tratamiento y terminan por amputarse, ¿no? Entonces, porque son pacientes con osteomielitis crónica que se han ingresado a la sala de operaciones tantas veces que ya han quedado con un miembro inutilizable, que mejor sería que utilicen una prótesis a que estén con una pierna que no les sirve, ¿no? Entonces terminan por amputarse. Y por último, ¿no? Dentro de las causas también tenemos pues los tumores, ¿no? Que actualmente pues ha habido un incremento de la casuística de la aparición de tumores a nivel de músculo. Las amputaciones en tumores pues suele estar indicada en tumores malignos
sin signos de diseminación metastásica, ¿no? Porque si ya tengo yo un tumor que ya está invadiendo todo mi organismo, pues no sería curativo. A veces se hace paliativamente para a veces eh, esas piernas, por gran compromiso de los tumores, terminan por necrosar toda la pierna y mal olor, ¿no? Entonces a veces se hace la amputación solamente de manera paliativa. Entonces, el objetivo de la amputación es resecar la neoplasia maligna antes que se metastice, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en estos casos, ¿no? Que hay que actuar inmediatamente porque los tumores óseos definitivamente pues son tumores que tienden a progresar muy rápidamente y si tú no actúas rápido y le das un tratamiento adecuado, el tumor termina por invadir el resto del cuerpo, ¿no? Los niveles de amputación en el caso de tumores pues se requieren ser o sea, lo más proximalmente posible para evitar la recidiva del tumor, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una tumoración maligna, ya sea en tibia o en fémur, lo que está indicado pues es hacer una, una resección alta, ¿no? O sea, una desarticulación a nivel de cadera. Pero actualmente ya hay escuelas en la cual se tiende a conservar el miembro, ¿no? Entonces son pacientes que ingresan, si es que ingresan en un estadio en donde no hay metástasis, se les ingresa a las unidades oncológicas para que reciban un tratamiento ya sea con quimio o con radio, dependiendo de la sensibilidad del tumor a cuál de los dos. Entonces, durante 2 o 3 meses se reduce el tamaño del tumor y se ingresa a hacer cirugías de salvataje con endoprótesis tumorales que ya les voy a enseñar de acá un momento. La incidencia que tenemos de las amputaciones pues en miembros inferiores es el más común, ¿no? Más o menos el 90% de las amputaciones son en miembros inferiores, ¿no? Y como ya le dijimos, ¿no? Las amputaciones en jóvenes generalmente son más frecuentes por accidentes vehiculares y en ancianos o mayores de edad por diabetes mellitus. Ahí tienen más o menos las causas, ¿no? De amputaciones, ya sea en miembros superiores y en miembros inferiores, el porcentaje de amputaciones que se hace en estas edades, ¿no? Cuando nosotros tenemos amputaciones relacionadas, por ejemplo, a lesión vascular por fracturas expuestas, nosotros vemos que cuando nosotros tenemos fracturas expuestas, uno tiene que trabajar conjuntamente, ¿no? Con el cirujano vascular, debido a la proximidad anatómica que hay, ¿no? Entre las estructuras óseas y vasculares. Entonces, en este tipo de fracturas, generalmente tiende a haber, aparte de una lesión ósea, suele acompañarse de lesiones vasculares, ¿no? Que no es igual tratar una fractura expuesta Gustilo 3A que tratar una fractura expuesta Gustilo 3C, ¿no? Entonces, es totalmente distinto y ahora va a depender también la localización de las lesiones arteriales que se tenga, porque no todos los tratamientos de revascularización funcionan, ¿no? Generalmente solamente funcionan un 60, 50%. El resto, a pesar que los revascularizas, van mal y terminan los pacientes amputándose, ¿no? Los traumatismos vasculares por lesiones traumáticas representa la causa de mortalidad de 3-1 en Estados Unidos, ¿no? Y causa un fallecimiento en personas menores de 40 años a estas edades. Cuando nosotros tenemos una ruptura arterial o venosa, vamos a ver que el mecanismo que va a producir estas lesiones, generalmente ya sea por estiramiento o por desaceleración o por cavitación, entonces
a veces provocan rupturas totales o parciales, ¿no? De las lesiones internas de las arterias. Entonces, definitivamente, pues, esto cuando llegan a las unidades de emergencia necesitan, pues, inmediatamente ser ingresados a una sala de operaciones, porque lo ideal es que tenga una isquemia menor de 6 horas, ¿no? Si tú tienes una isquemia menor de 6 horas y ingresas a sala de operaciones, pues el pronóstico es mejor, ¿no? Pero si tú tienes una lesión vascular que ingresa después de 12 horas, 24 horas, conforme va pasando el tiempo, el pronóstico va a ser peor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Mientras más rápido se entre a hacer la lesión vascular, va a ser mejor porque el grado de ¿cómo se llama?, de ausencia de aporte sanguíneo al miembro, te va a producir de todas maneras algún grado de muerte celular a nivel distal que a la larga te va a condicionar a, a quedar con secuelas que a veces son irreparables, ¿no? La otra situación que se presenta cuando nosotros tenemos lesiones de fracturas expuestas muy severas, a veces no hay rupturas arteriales, sino hay espasmos arteriales, ¿no? O sea, el mecanismo reflejo de la contracción de las fibras musculares en la pierna van a producir una reducción del calibre del vaso, que a veces no solamente es localizada, sino a veces es extensa. Entonces, cuando tú llega el paciente a las unidades de emergencia, pues encuentras ausencia del pulso, ¿no? Entonces llamas al vascular y el vascular con el doble se te dice, o sea, la arteria está viable, pero hay aparentemente un espasmo muscular, pero ellos a veces se solucionan rápido sin necesidad de entrar a las operaciones, pero a veces no funciona. Entonces tienes que entrar a poner catéteres para mejorar el fluido sanguíneo, ¿no? Siempre los traumatismos van acompañados, ¿no? Tienen lesiones acompañantes, ya sea cutáneas, vasculares, que pueden afectar o pequeñas zonas o generalmente cuando son por accidentes de tránsito, la mayoría son zonas extensas, ¿no? A veces los bordes son solamente cortantes o contusos, pero cuando ya son lesiones severas, como ven en el caso de la figura, pues van a encontrar pues tejido desvitalizado, con necrosis, con impregnación a veces de brea, de piedras en el músculo. Entonces, generalmente vienen con tejidos no viables, ¿no? O a veces vienen pues con pérdida de sustancia, ¿no? O sea, no hay piel. Al no haber piel, pierden poco de músculo. Esto va a favorecer a la isquemia porque destruyen la circulación colateral, ¿no? Y esto también te condiciona hematomas que a veces hacen síndromes compartimentales que a la larga, si tú no le das tratamiento, pues el paciente va a terminar perdiendo la pierna o con secuelas que son irreparables. Ahí miren, por ejemplo, imágenes de cómo de las lesiones de partes blandas, qué tan severas pueden ser en comprometer, ¿no? El resto de las estructuras adyacentes, miren cómo hay heridas muy contaminadas, entran microorganismos o a veces cuerpos extraños y a veces esto siempre va a favorecer al desarrollo de alguna infección y si tú no le das un tratamiento adecuado, pues terminan necrosándose y perdiendo la pierna. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia vascular periférica asociado a pie diabético, eso es lo más común, como les había dicho, en el adulto, ¿no? Mayor de 60 a 65 años. Generalmente los pies diabéticos, su base etiopatiogénica, pues son pies que no solamente tienen un problema de la vascular, ¿no? O sea, la microangiopatía, sino también son pies neuropáticos, ¿no? Todo esto inducido por las glucosas mantenidas elevadas en pacientes que no tienen un buen control, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, pies ya con ulceraciones, callosidades, que generalmente te está indicando que ese pie tiene un componente neuropático alto, ¿no?
tú ves esas úlceras, esas lesiones, al paciente no le duele, él camina, pero no le duele. Recién empiezan a doler es ya cuando empiezan a infectarse, a que se haga se presente secreción, signos de flogosis. Ahí empieza empieza a dolerles algo, ¿no? Porque después las ulceraciones neuropáticas generalmente no duelen. Su prevalencia del pie diabético más o menos, ¿no? Del 8 al 13%. Y como ya lo estamos volviendo a repetir, es la primera causa de amputaciones de origen no traumático. Ahí tienen, mira, generalmente casi todas las amputaciones pues vienen precedidas por algún tipo de lesión cutánea que conforme pasan los días van a ir aumentando, ¿no? O a veces cuando no hay mucho compromiso vascular, se curan esas heridas, pero miren la tasa de recidiva que tienen, ¿no? A los 5 años, generalmente es del 70%. Hay pacientes, pues, que se amputa una pierna, ellos tienen un riesgo aproximadamente el 50% de desarrollar en el otro lado una lesión similar a los 2 años, ¿no? Y tiene una tasa de mortalidad del 50% en los 5 años siguientes a la amputación inicial. Paciente que termina amputado, pues un paciente que generalmente por diabetes es un paciente totalmente que descuida su salud y no sigue las recomendaciones ni las indicaciones de su médico tratante, ¿no? Si nosotros tenemos pacientes con insuficiencia vascular periférica, pues definitivamente si es por un accidente de tránsito, pues el primer estudio que yo voy a pedir, pues una radiografía, ¿no? Una radiografía, si yo tengo una lesión a nivel de miembro inferior y encuentro un paciente con deformidad, por ejemplo, en muslo, pues la primera posibilidad que yo pienso que hay una fractura, y si yo no le encuentro pulsos, pues voy a pensar que de repente es una fractura con compromiso vascular, ¿no? Entonces, mi primer examen, pues, el de estudio va a ser una radiografía, ¿no? Y es cuando hablamos de lesiones por accidentes, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente que presenta dolor en la pierna o viene por cualquier dolor intenso, igualito, ¿no? Si yo estoy sospechando en alguna tumoración, alguna infección, también le voy a pedir una radiografía, ¿no? Y lo bueno que la radiografía pues es de bajo costo y su uso es bien extendido, ¿no? Si yo ya empiezo a sospechar en este paciente que me llega a la emergencia, empiezo a sospechar que probablemente este paciente tenga una lesión vascular, ¿por qué? Ustedes al su examen clínico pues van a palpar sus pulsos, ¿no? Pulso medio, el tibial posterior, de repente es una piel fría, pálida, entonces yo tengo una alta sospecha de que este paciente tiene alguna alteración vascular, ¿no? Entonces, yo puedo pedir un Doppler arterial y esto me va a dar la confirmación si es que este paciente tiene o no algún grado de lesión vascular y hasta dónde está llegando esa irrigación como para darle el tratamiento si es quirúrgico o no quirúrgico, ¿no? Miren la sensibilidad y especificidad que tiene es alta, ¿no? La ecografía de 95 a 97% para detectar, ¿no? Una lesión arterial oculta en miembro traumatizado, ¿no? Miren, un valor predictivo negativo del 99%. Entonces, es importantísimo este examen en insuficiencia vascular periférica. ¿Qué ventajas tiene este estudio de la ecografía? Su realización es rápida, simple, no te causa ningún daño y es de bajo costo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Tiene que hacérselo pues con una persona, un ecografista, una persona que esté totalmente capacitada para hacer este tipo ¿cómo se llama? De exámenes, ¿no? Y lo bueno es que la ecografía me aporta un criterio para amputación si es que el paciente se va a amputar o no, ¿no? Otro examen complementario que yo también es importante, sino que el problema es el costo, sobre todo en lesiones vasculares cervicoencefálicas o lesiones vasculares
en lugares inaccesibles, ¿no? Me va a servir bastante este examen, ¿no? La arteriografía, que es un buen examen, pero se ha dejado de usar mucho porque son procedimientos invasivos, ¿no? Eh, eh, Ahora, por ejemplo, cuando nosotros estamos en unidades de emergencia, rara vez se pide una arteriografía, ¿no? Generalmente, al menos en cuestiones agudas, no, pero el ecodoppler arterial generalmente ha venido a suplir eh, a este examen, ¿no? La arteriografía preoperatoria ha cedido, ¿no? Muchas de sus indicaciones a la ecografía Doppler y a la tomografía, ¿no? Entonces ahí miren, hay tomografías también que tú puedes hacer para ver las características si hay algún grado de, de lesión vascular o insuficiencia vascular. Dentro de las indicaciones para la amputación, tenemos que la pérdida irreparable del aporte sanguíneo de un miembro enfermo o lesionado es la máxima indicación para una amputación. Entonces, si yo veo que un miembro no tiene aporte sanguíneo y sé que no se puede reparar, o si yo le he reparado vascularmente y ha fracasado, definitivamente es una indicación de amputación, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para una amputación? Cuando no hay posibilidad de revascularizar, ¿no? Cuando está en riesgo la vida del paciente, cuando vemos que la función de la extremidad es nula y, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene pues un miembro muy comprometido por una infección y que sé que si yo no retiro ese miembro va a poner puede afectar la vida del paciente, pues definitivamente pues tengo que entrar y retirarlo, ¿no? A veces no, las amputaciones de entrada se debe considerar solo en algunos casos extremos, ¿no? Sobre todo si está comprometido la vida vital del paciente o cuando hay lesiones vasculares irreversibles, ¿no? Como ya le hemos mencionado, hay veces en que es preferible la amputación a que este paciente quede hospitalizado y con reiteradas intervenciones quirúrgicas, como hemos tenido, ¿no? En el hospital, por ejemplo, hemos tenido no uno, varios pacientes jóvenes, hablo jóvenes de 20 años, 25 años, que por un accidente de tránsito se actuó inmediatamente, se salvó la pierna, pero tal grado era el compromiso ligamentario de la rodilla, tal grado era el compromiso nervioso que no movía los dedos, no movía los pies, atrofia muscular, lo hacías que camine y el paciente por la inestabilidad ligamentaria pues se iba a un lado, entonces la pierna no le servía y a las finales que de un inicio el paciente no quiere amputarse, termina aceptando la amputación porque ahora las prótesis que existen son muy funcionales y el paciente va a caminar sin necesidad de ningún aditamento ortopédico, ¿no? Pero si lo deja la pierna ahí, pues va a ser, para toda su vida va a utilizar dos muletas. Entonces, a las finales estos pacientes optan por amputarse, ¿no? El trauma, los traumatismos son la causa de cabeza de las indicaciones para las amputaciones en jóvenes, que ya lo habíamos hablado. Hay un score de severidad de la extremidad lesionada que se llama el MES, que va a evaluar la injuria basándose en la energía del daño, ¿no? La isquemia, la edad del paciente, que es un test que se hace, pero solamente para fracturas expuestas de tibia, ¿no? O sea, de pierna. Cuando tienen una puntuación de 7 a más, está indicada la amputación, ¿no? Acá ven una imagen, miren, imagínense ahí, pues la severidad que tiene esta lesión, ¿no? Generalmente nosotros evaluamos mediante este score y en realidad esta escala
a veces es importantísimo porque nos confirma qué tentativas de conservación tienes de esa pierna, ¿no? Sobre todo en fracturas abiertas, ¿no? Estilo 3B, 3C, que a veces llegan pues con isquemias mayores a 6 horas. Entonces acá tienen los parámetros, ¿no? Estos son la clasificación de Gustilo para lesiones expuestas. La de tipo 1, que es una herida cutánea causada desde adentro hacia afuera, con mínima contusión cutánea, que generalmente son fracturas de trazo simple, transverso o oblicuas, que tienen una dimensión puntiforme menor de 1 centímetro. La de tipo 2, que generalmente ya son de 1 a 10 centímetros, y la de tipo 3 ya mayor de 10 centímetros. La tipo A, que generalmente se asocia a gran pérdida ósea, pero que hay cobertura, ¿no? Puedes cerrarlo con piel. En la tipo B ya no hay cobertura. Y la tipo C ya dijimos que es pues la que está asociada a lesión vasculonerviosa, ¿no? Este es el score de mes para todos ustedes. Miren, ¿no? Si yo llega un paciente con una fractura expuesta de tibia, por ejemplo, un Gustilo 3, ya sea A, B, C, entonces veo, ¿no? Si veo la lesión de hueso y tejidos blandos, si ha sido por un mecanismo de baja energía, va a tener un punto. Si es de energía intermedia, punto 2. Si es de alta energía con arma de fuego, 3 puntos. Si es de muy alta energía, con mucha contaminación macroscópica, definitivamente le doy más puntaje, ¿no? Veo la isquemia. Si la isquemia o sea, no hay isquemia, si hay disminución del pulso, si hay ausencia de pulso, entonces cada uno tiene un puntaje, ¿no? Su presión, ¿no? Si es una presión normal, si está con hipotensión transitoria o persistente, también tiene un puntaje. La edad, entonces a todo esto yo lo voy sumando, y si me da una puntuación mayor de 7 después de la evaluación que yo lo hago, el riesgo de amputación es altísima, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes con diabetes mellitus, hay factores de riesgo pues que me van a alterar el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Pacientes pues que aparte de esto tienen embolias previas, tienen amputaciones previas, el índice tobillo-brazo disminuido, pacientes que tienen antecedente de tabaquismo, pacientes con pobre control de su glicemia. Pues imagínense, aparte de ser diabético y que tengan todas estas cosas, el riesgo de amputación pues es alto, ¿no? Igual para las enfermedades vasculares periféricas, miren ahí, tienen un pie con esas ulceraciones que generalmente va asociada en pacientes diabéticos. Cuando nosotros tenemos lesión ya vascular con ausencia de pulsos, con severo compromiso ya de partes blandas, definitivamente pues un predictor para amputación, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos una sospecha de que este paciente tiene un compromiso vascular, pues hago que lo valore el especialista, ¿no? Una valoración por el cirujano vascular para ver qué alteraciones lo va a encontrar el Doppler, ¿no? Ellos ya tienen parámetros que ellos miden, ¿no? Ellos miden al momento que hacen el Doppler arterial, y ahí ven, ¿no? Cuando tengo una diferencia mayor a 20 en la pletismografía, que es un instrumentismo como el esfingomanómetro, cuando toman la presión y hacen la diferencia entre el brazo y el tobillo, cuando el índice es menor de 0.7, también es una alta sospecha de compromiso vascular. Y la presión transcutánea de oxígeno. Todo eso, toda esa evaluación lo hace el cirujano vascular, ¿no? Entonces él emite un informe y de acuerdo a eso nosotros decidimos el nivel de amputación. Acá tiene la clasificación de Warner para pie diabético, que ya ustedes lo han repetido varias veces. Ahí miren la imagen, un pie, ¿no? Con ausencia del cuarto dedo, le han hecho una amputación del cuarto rayo. Nosotros tenemos que ver que las amputaciones
En algunos casos, en algunos pacientes, es la única opción, ¿no? Si uno quiere salvar la vida de ese paciente, sobre todo cuando hay extensas lesiones de necrosis tisular, o cuando, a pesar que has dado de todo para salvar ese miembro o ese pie, todas las alternativas terapéuticas han fracasado definitivamente, pues el paciente va a terminar amputándose, que sería su mejor alternativa de tratamiento, porque si no eso va a progresar y puede comprometer la vida del paciente. Y dentro de los objetivos de la amputación, pues tenemos que tener, después que tú has amputado, tenemos que tener un muñón bien cicatrizado y estable, y que el paciente, permitir que el paciente, dentro de lo que se puede, retornar a sus máximas posibilidades de una vida normal. Que actualmente, con la aparición de cuestiones innovadoras en cuestión de prótesis, pues estos pacientes prácticamente hacen una vida normal después de la amputación, ¿no? Ya hablamos al inicio, dentro de las otras indicaciones para amputación, pues son las deformidades congénitas. Miren ahí, ¿no? Un niño con dos bracitos. Entonces, se termina por hacer una cirugía del miembro afuncional, ¿no? Las neoplasias. Cuando nosotros ya decidimos hacer una amputación, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Determinar si el paciente, cuando estás frente al paciente, determinar si el paciente necesita o no la amputación. Si tú determinas que sí lo necesita, pues hay que determinar el nivel de amputación. Puede ser a nivel de medio pie, supramalleolar, debajo de la rodilla, encima de la rodilla, amputación alta en el muslo, desarticulación. Entonces, tienes que determinar y tienes que decidir que el tipo de amputación quirúrgica que le vas a hacer, ¿no? Hay que ejecutar una técnica adecuada para que ese muñón cicatrice bien, una buena supervisión del tratamiento postoperatorio y iniciar después de la amputación la prescripción de la prótesis y enviando la terapia de rehabilitación para ver cuál es la mejor indicación y qué prótesis es la que va a utilizar el paciente, ¿no? Hay dos tipos de amputación que se hacen, ¿no? Las abiertas y las cerradas. Las abiertas, que generalmente ahí ven en la imagen, que cuando nosotros ingresamos y encontramos que todavía tengo de repente tejido desvitalizado o algún tipo de secreción, entonces uno opta por dejar abierto el muñón, ¿no? Y lo vas curando diariamente hasta que el riesgo de infección se anule y en un segundo acto entras a cerrarlo. Y las cerradas, pues, se hacen pues en todo paciente que después de ingresar a amputar, pues no tengo ningún peligro de infección. Entonces, definitivamente ahí cierro todo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Mientras más distal se haga la amputación, va a haber mayor posibilidad de funcionabilidad, ¿no? O sea, no es igual, por ejemplo, hacer una amputación, una desarticulación de cadera, en donde te van a, como dice, te van a arrancar la pierna porque te sacan desde la articulación coxofemoral, a que te hagan pues una amputación, por ejemplo, infracondilia, o sea, una amputación por debajo de la rodilla, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Una prótesis más distal es más funcional que una más proximal, ¿no? Y es importante que en la amputación tiene que crear un muñón muy fuerte y dinámico para que no tengas posteriormente en la carga, pues, problemas en la carga, ¿no? Entonces, como ya les vuelvo a repetir, es importante siempre conservar la articulación de la rodilla o el codo si es el miembro superior, porque me va a dar mayor funcionalidad, ¿no? Acá tengo algunos, ¿cómo se llama? Niveles de amputación, miren ahí, la transmetatarsal que se hace más o menos por debajo de la cabeza de los metatarsianos, la Lisfranc que se hace más o menos a nivel del medio pie, junto con la de Chopard y atrás que tengo las del retropié, tengo las de Simmel, las de Sain, ¿no? Entonces,
Mientras más vas quitando estructuras, pues funcionalmente va a ser más complicado, ¿no? Generalmente cuando tú haces amputación de los dedos no te va a causar ningún tipo de problema, salvo que sea en el dedo gordo, en donde un poquito pierdes funcionabilidad en el arranque de la caminada, ¿no? Ahí tienen igualito, niveles de amputación. Acá tengo niveles de amputación en miembro inferior, tengo la de circulación de cadera, de rodilla, la transfemoral, amputaciones del pie que ya lo hemos mencionado, en la mano, la desarticulación del codo, la transradial, todas esas amputaciones son los niveles que se hacen, ¿no? Acá tengo otras a nivel de miembro superior, ahí está cuáles son los niveles óptimos y los niveles no indicados para las desarticulaciones. Miren a qué nivel se hacen las articulaciones oncológicas, ¿no? Prácticamente te desinsertan el miembro superior o miembro inferior. Acá en la mano también, esos son niveles de amputación de la mano. En miembros inferiores, anatómicamente cómo se clasifican las amputaciones. Por nivel de amputación, ahí tenemos arriba de la rodilla, abajo de la rodilla. Acá tenemos una clasificación topográfica de las amputaciones. En el pie. Entonces, todas las clasificaciones de los niveles de amputación que se hacen tienen en estos cuadros, ¿ya? Esta amputación, por ejemplo, la de CIME o de SIGN, que se hace a nivel del tobillo, generalmente se hace cuando hay un fracaso en la amputación transmetatarsiana, ¿no? Ahí miren, que generalmente se hace cuando la circulación distal está conservada, ¿no? Que te llegue muy bien a nivel del tobillo. Entonces, miren, quedan como una patita de elefante. Estos pacientes le pones un zapato ortopédico y van a caminar van a caminar sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Una parecida a la de Sain tiene la de Pirogov. Lo único que diferencia es que en la de Sain te quedas sin calcáneo y en la Pirogov conservas el calcáneo, ¿no? Dentro de las complicaciones, pues los hematomas generalmente son complicaciones inmediatas porque demoran la cicatrización y son fuente de infección, ¿no? Y las necrosis que generalmente se dan en pacientes diabéticos, ¿no? Infecciones, el clásico, la sensación del miembro fantasma, ¿no? Son pacientes que después que los amputas, sienten, ahí no va inmediatamente, por ejemplo, sienten que les duele el dedo gordo, sienten que les pica la planta del pie, pero sin embargo les has hecho una amputación, por ejemplo, de encima de la rodilla. Y es bien molestoso porque sienten esas. Entonces, ahí lo que tienes que hacer, pues darle medicamentos que disminuyan eso. Tal es el caso de la gabapentina, la pregabalina, ayuda bastante. Y cuando ya después de unos meses de tomar ese medicamento y empiezan a utilizar la prótesis, esa sensación va a desaparecer, ¿no? Las mediatas, pues, dentro de las complicaciones, a veces tenemos la contractura de las articulaciones del muñón, cuando no haces una buena rehabilitación, los neuromas, cuando tú no has cortado muy bien el cabo del nervio, que va a terminar dándote un dolor tipo electricidad, que definitivamente es una complicación bien molestosa. Hay complicaciones que en donde hacen muñones que no son funcionales y tienen problemas para ponerse la prótesis, ¿no? Las úlceras también, cuando no dejas un buen colchón para tapar el hueso. Y como ya les dije, como último de esta parte, era importante hacerles mención del dolor de miembro fantasma, ¿no? Que generalmente es un impulso doloroso persistente en el miembro, ¿no? Que es un dolor de memoria, de dolor cortical, ¿no? Entonces, a estos pacientes hay que tratarlos porque esta sensación es muy, muy molestosa para el paciente. Inclusive sienten en las noches de que se le vienen descargas eléctricas, que como que quieren patear la pared, entonces eso no los deja dormir. Entonces hay que iniciarles tratamiento para reorganizar toda esa alteración que tienen a nivel de la memoria del dolor cortical, ¿no? Entonces, se les da algunos medicamentos que eviten eso, ¿no?
Entonces, como la pregabalina, que a veces inicia con 150 miligramos o 75 miligramos, o la gabapentina, iniciar con 300 o 600 miligramos y lo vas aumentando poquito a poquito. Terminas un tiempo con eso, le pones su prótesis y desaparece esa sensación, ¿no? Eh, hay un aspecto que quería hablarles en relación a lo que hay ahorita actualmente en innovaciones en la especialidad, ¿no? Eh, Actualmente nosotros tenemos, eh, ¿ven eso? Eso se llaman las endoprótesis tumorales o también se utilizan en pacientes con severo compromiso óseo, pero que no tienen un componente infeccioso, con fracturas a veces que son conminutas o que ha habido pérdida ósea. Entonces, mira, se trasplanta prácticamente toda la mitad del fémur y la mitad de la tibia, ¿no? Entonces, esas endoprótesis de la rodilla, hay en rodilla, hay en cadera, estas son, miren, pues, todos estos componentes, esto es lo último que está en boga, ¿no? En traumatología. Entonces, esto te condiciona, pues, en dos aspectos, a que el paciente conserve su miembro, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología tumoral, entonces en vez de amputarlos, este paciente ingresa a una unidad oncológica para disminuir, por ejemplo, el tamaño del tumor, etcétera. Se les da su quimio o su radio durante 3 meses. Una vez que el tumor ha sido disminuido al tamaño mínimo, entonces ingresa todo el hueso que queda remanente comprometido, se corta, se retira todo y se pone esta endoprótesis, ¿no? Acá lo van a ver, no, esa no es. Entonces, ese. Entonces, se coloca esta prótesis, que son unas prótesis, son muy costosas, pero terminan por conservar el miembro al paciente y también se utilizan a veces en pacientes con traumatismos severos en pierna, ¿no? Y no terminan amputándolo, sino terminan conservándolo el miembro. Esas son las famosas endoprótesis tumorales, ¿no? Después tenemos otras, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este paciente, si ustedes ven a cualquier persona con prótesis, les ponen como una funda que encaja en todo el muñón. Pero miren, actualmente la tecnología que está apareciendo es que una vez que haces tú la amputación, por ejemplo, supracondilia, antes de cerrar el muñón, tú le colocas como un fierro con tornillo. Cierras el muñón, cuando tiene una buena cicatrización, ya ese tornillo queda fuera del muñón y lo anclas la pierna. O sea, ya no queda como antes que lo ponías al aire la pierna, sino queda anclado a tu hueso. Entonces, eso también es lo que está últimamente apareciendo dentro de la tecnología que hay en la parte traumatológica, y son pues prótesis muy funcionales y no te causan ningún problema en el muñón, ¿no? De dolor o de licencia o úlceras, etcétera, ¿no? Un poquito caritas, pero ya, y acá al Perú todavía no llega esta tecnología, pero en Europa ya hay, ¿no? Entonces, como dicen la tecnología actual, ¿no? De acá unos 10 años, 15 años, problema, porque los aditamentos protésicos que están apareciendo, pues van a superar inclusive la función de la misma pierna que tú tienes, ¿no? Dándole una mayor movilidad, mayor fuerza y mayor agilidad, ¿no? Ahí tienen, ahí lo ven, miren, ahí está la pierna atornillada en el muñón de amputación y ahí en la radiografía ven todo el aparataje que se utiliza, ¿no?
Eh, y bueno, esto no es nuevo, pero que cada día está en auge en lo que es la traumatología, que es la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? En la cual, si antes, por ejemplo, tú entrabas a operar un fémur, entrabas a operar una cadera y hacías una incisión que abarcaba desde el inicio de la rodilla hasta arriba, hasta la cadera. Entonces, imagina unas heridas de 15, 20, 30 centímetros, que agarrabas y desnudabas todo el hueso, desperiostizabas, lo dejabas sin irrigación este hueso y con las complicaciones que acarreaba ese tipo de cirugía, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta ahora, este paciente, por ejemplo, se le está poniendo un clavo endomedular o una placa bloqueada, se hace dos pequeñas incisiones chiquitas bajo visión de un fluoroscopio, un intensificador de imágenes, ingresas la placa, ingresas los tornillos, pero ya no haces de esas incisiones grandes, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros lo llamamos cirugías o osteosíntesis biológica, en la cual ya no haces esas cirugías de anterior, en la cual hacías incisiones grandes y la recuperación del paciente era más lenta. Tú a este paciente le haces este tipo de cirugías y al siguiente día le estás dando de alta para que vaya a su casa y empiece su proceso de rehabilitación, ¿no? Ahí está, miren, paciente suturado con una fractura. Acá está, mírenme, de cadera. Miren esta cosa, todo esto ingresa por esos dos agujeritos y ya no hay necesidad que tú hagas, no hay necesidad que hagas tú grandes incisiones. Pero para esto lo primordial es tener a la mano pues un intensificador de imágenes, ¿no? Esa es la cirugía actual, esa es la cirugía del futuro, en la cual ya no voy a necesitar hacer grandes incisiones para poder solucionar grandes problemas de fracturas óseas, ¿no? Ahí está, miren, por ejemplo, este paciente tiene una fractura de cadera con dos incisiones, una de 2, 3 centímetros, o a veces está bien la colocación de enclavijados endomedulares, que haces una incisión al inicio de la cadera de 2, 3 centímetros y al final en la rodilla otra de 2 centímetros para poner los tornillos y listo, y no haces otra cosa, ¿no? ¿Preguntas, muchachos?